Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los mitos más peligrosos de la actualidad, de la cultura occidental, que para mí es uno de los mitos más graves. El mito es el siguiente. Bueno, nosotros ya pasamos la etapa de la manipulación. O sea, ese es el mito. Nosotros ya pasamos, ya trascendimos la etapa de la manipulación. ¿Por qué? Porque ya trascendimos esa etapa donde nos manipulaban por medio de la religión y por medio del dogma, y la iglesia tenía como este control acerca de lo que se podía pensar y lo que no, ¿no? Entonces, como ya pasamos esa época de la dogmatismo religioso, ya pasamos la época de la manipulación, ¿no? A mí me parece esto sumamente ingenuo, o sea, sumamente ingenuo y absurdo, ¿no? Porque en sí, el poder no necesita de un discurso determinado, puede utilizar absolutamente cualquier discurso para hacer una manipulación. O sea, es muy ingenuo pensar que solo a partir de la religión o del pensamiento religioso se puede hacer una manipulación. No es así. A través de la filosofía se puede hacer una manipulación. A través de la ciencia, de trastocar ciertas palabras, se puede hacer una manipulación. De cualquier cosa, de la psicología, de absolutamente cualquier verdad puede ser torcida. Y también está esta cuestión de la ingenuidad con la que vemos nuestro tiempo, porque a mí me parece absurdo la ingenuidad con la que vemos nuestro tiempo, ¿no? Yo justamente estaba leyendo un libro, ¿no? Que hablaba de estrategias militares. A mí me gusta mucho la estrategia militar y me gusta estudiar acerca de esto, ¿no? Y parte fundamental de la estrategia militar o del juego del poder, o juego de poderes, parte fundamental del juego de poderes es la manipulación de la opinión de la gente, de la opinión pública. Y esto se viene haciendo, o sea, suena muy moderno, ¿no? De pronto. Se viene haciendo desde el Imperio Romano, cuando el Senado, cuando un político, ¿no? Manipulaba, o sea, trataba de cambiar la opinión de la gente dándoles regalos o llevándolos, ya saben, al coliseo del pan y circo, ya saben, ¿no? Esto se viene haciendo desde esa época. Entonces hay una ingenuidad enorme, ¿no? En pensar que ya trascendimos eso nada más por haber trascendido el pensamiento dogmático religioso en particular, porque el pensamiento dogmático sigue en Occidente, aunque no sea religioso, o sea, sigue el religioso, pero sigue también el que no es religioso. O sea, no necesitamos, o sea, Occidente no necesita de la religión para, o sea, el poder no necesita el psicópata. Los psicópatas que suben al poder, porque justamente estamos platicando de que no es que toda la gente en el poder sea psicópata, pero sí mucha gente en el poder es psicópata. ¿Por qué? Porque a los psicópatas se les da muy bien esa ascensión, esa subida al poder. Para subir al poder necesitas sangre muy fría, ¿no? Y desde siempre, o sea, necesitas una sangre muy fría porque vas a tomar decisiones que van a afectar a miles de personas y una persona sensible no puede hacer ese tipo de decisiones. Le generaría muchísima culpa. Imagínate saber que por tu culpa mucha gente quedó en la pobreza o lo que sea. Todo esto sería una carga enorme para una persona muy sensible, ¿no? Entonces ya sea, no necesariamente psicópatas, pero con tendencia hacia la no sensibilidad, es gente que se le da muy bien ir para allá. Y esto súmale a que a los psicópatas les encanta el poder. O sea, una de sus grandes ambiciones en la vida es eso. Entonces imagínense, o sea, imagínense que realmente había una psicóloga, ahorita se me fue su nombre, pero se los dejo aquí abajo, que hablaba justamente de eso, que entre más vas subiendo al poder, más te vas encontrando con gente psicópata. No quiere decir que todos, tampoco hay que volvernos como muy maniqueístas en ese sentido, decir toda la gente que está en el poder es así, porque eso sería peor, porque nos haría estar como muy desesperanzados y ya no tener esperanzas, ¿no? O sea, hay gente en el poder que puede ser gente muy fuerte y que tiene valores también fuertes y de poder cualquier tipo económico, ser rico, lo que sea, ser un político poderoso, lo que sea, y que realmente tenga intenciones buenas, que sean gente dura, pero a la vez recta, ¿no? Y con intenciones buenas. Sí, sí puede pasar. Pero también pasa mucho que llega gente muy psicópata al poder, ¿no? Y entonces esa misma gente, incluso la buena, para poder lidiar con toda esa bola de psicópatas, pues tiene que hacer estrategia, y estrategia es estrategia de guerra, estrategia de manipulación. O sea, la guerra no solo ocurre en el campo de batalla, con el enfrentamiento ya físico y de la fuerza, sino también ocurre desde que controlas la opinión pública. A mí me gusta la frase esta de Foucault, que me parece muy acertada, que dice que la guerra, antes decían, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y decían, no, la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? O sea, esto me parece mucho más claro y mucho más sensato pensarlo así, porque la guerra
pone las condiciones de poder. O sea, a partir del enfrentamiento violento se ponen las condiciones de poder. Tú vas a estar arriba y yo abajo, ¿no? Y la política es la continuación de ese enfrentamiento violento que cambió el paisaje del poder, digamos, cambió, niveló el poder de otra manera, ¿no? Entonces, en realidad lo que ocurre es eso, que la política es la continuación de la guerra por otros medios, porque la guerra no se puede sostener para siempre por medios violentos, ¿no? Es desgastante, se pierde muchísimos recursos, se pierden seres humanos, es terrible, ¿no? La guerra así violenta. Entonces pasamos a la política, pero el poder que dejó la guerra, o sea, el vencedor sigue siendo el vencedor y sigue oprimiendo al oprimido que en el campo de batalla oprimió, pero ya no a través del acto violento, sino a través ya de la política, ¿me entienden? Entonces, por eso entonces la guerra, o sea, la estrategia de guerra y la forma de controlar a la gente es fundamental para el poder, o sea, es fundamental, es algo esencial, o sea, va junto. Entonces, hay ciertas personas muy ingenuas que piensan que la gente que se cuestiona el poder es conspiranoico, ¿no? O sea, cuando empiezan a hablar es que están manipulando así las noticias, o están manipulando así los medios, o están manipulando así las redes, y este poder quiere este objetivo y está luchando por esto y utiliza tales ideas para luchar. Eres conspiranoico, ¿no? Pues sí, claro, ¿no? Porque estos poderes, cuando ven que hay alguien que los cuestiona, hacen un hombre de paja. ¿Cómo es este hombre de paja? Pues lo que hacen es ridiculizar la postura. Es decir, hay gente que se está dando cuenta de su política, entonces sacan otras personas así, ellos mismos, difunden, por ejemplo, la teoría de los reptilianos, ¿no? Entonces queda tan ridiculizada para la gente que es un poco más materialista, más centrada, queda tan ridiculizada, ¿no? Esta teoría de los conspiranoicos, los reptilianos o lo que sea, que ya cualquier persona que habla en contra del poder lo meten en el mismo cajón de los reptilianos. Pero esto era parte de la manipulación del poder, es parte del hombre de paja que le hacen a la gente que cuestiona, ¿no? Y esto se hacía desde siempre, o sea, es algo impresionante porque se hacía desde siempre. O sea, esta cuestión es bien psicópata, o sea, es una cuestión bien psicópata, es ridiculizar la opinión del otro llevándola a una exageración, ¿no? Es como decir, yo creo que están manipulando, ¿no?, a la sociedad. Ah, entonces tú crees que hay un grupo de personas que están detrás de todo y que son como tres y que controlan el mundo desde un sillón y que absolutamente todo lo que pasa es por ellos. O sea, ¿me entienden? O sea, como llevarlo a un extremo para que suene ridículo cuando pues es algo sensato porque, a ver, la manipulación social se viene haciendo, o sea, yo lo digo como historiadora, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es súper ingenuo pensar que ya trascendimos esa época de la manipulación social porque ya somos una sociedad laica y porque fue la Revolución Francesa y ya decapitamos a María Antonieta y ya decapitamos a las monarquías y ya es un mundo laico y ya con eso ya el poder no nos manipula. Entonces, si tú eres una persona atea y laica, ya no te van a manipular, como si fuera un antídoto. O sea, ya me libero de la religión, ya no me manipula, ¿no? Dices, no, o sea, no, amiguito, o sea, te siguen manipulando desde muchos ángulos. Es que las posibilidades de manipulación son infinitas. Y lo digo yo que, o sea, he estado estudiando ahí, les digo, las estrategias de la guerra, de la política, y te das cuenta que pueden hacer manipulación, pero hasta con lo que menos te imaginas. O sea, con algo súper, así que parece inofensivo. Hacen ahí, o sea, son gente muy inteligente, los que llegan al poder, muy manipuladora más bien. No precisamente son sabios, pero bueno, la gente que llega al poder bajo términos así de querer como, pues ya saben, gente sombría, no son sabios, pero son muy astutos y muy inteligentes. Entonces, muy manipuladores también, ¿no? No necesariamente inteligentes en todo sentido, pero sí muy manipuladores, ¿no? Y entonces, ¿qué otra cosa? Miren, esta época, cuando yo estaba estudiando esta época, estaba así metiéndome, ya saben, en las partes más oscuras de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, pues sí quedé un poco inquieta, ¿no? Y dije, wow, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? O sea, muchos me dijeron, ay, pues o sea, te ves como inquieta, te ves mal. No, o sea, tampoco es así que me quite el sueño, pero pues es algo que merece que pues actuemos, que merece que hagamos algo. Bueno, tal vez sí me quita un poco el sueño porque sí está extraño, pero pues miren, o sea, en todas épocas de la historia siempre ha habido gente que está luchando por apoderarse y por aprovecharse de los demás. Esto es histórico. Entonces, así hubiera nacido en cualquier época, pues lo mismo, ¿no? Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que estar atentos a esas cosas y tenemos que evitar justamente que se den esas manipulaciones, ¿no? Siendo como estudiando, ¿no? Muy bien
cuáles son los poderes actualmente, ¿no? Primero que nada eso, ¿no? Por ejemplo, si pensamos que nos están manipulando por la religión, pero a lo mejor la religión ya no es el principal poder, pues sería algo obsoleto, ¿no? Pese a que sí tiene poder la religión, pese a que sí todavía tiene mucha influencia, todo eso, ya no es la principal, el principal poder del mundo ya no es el religioso. Y si fuera así, mira, ¿cómo puedes detectar al principal poder del mundo? Piensa de quién no puedes hablar mal. ¿De quién? De ese grupo, de ese tipo, de ese grupo de personas, de ese que no puedes tú decir nada malo porque hay una consecuencia. Esas personas generalmente son las que tienen más poder o las que están como apoyando que esa verdad no sea cuestionada. O sea, cuando hay una cuestión punitiva por decir algo, o por criticar algo, es que ese poder es el que está más fuerte. O sea, si actualmente, ¿no? Por ejemplo, yo hago un canal y critico al cristianismo, pero tremendo, ¿no? Y hablo así de cosas horribles de la religión, ¿no? Y no voy a tener realmente una censura muy grave, ¿no? O sea, a lo mejor gente que me dice cosas o lo que sea, pero no va a ser muy grave, digamos, la censura o no va a ser tan problemático en mi vida, en encontrar trabajo, todo eso. Quiere decir que ese poder no es el central y es lo que está pasando con el cristianismo. O sea, todo el mundo puede criticar al cristianismo actualmente. Entonces, pues no es así que sean ahorita los que tienen un poder más grande o más, no sé si me explico. Entonces, te vas poco a poco, ¿no? Viendo qué es lo más financiado, ¿no? O sea, qué es lo que más está en la publicidad, qué es lo que más hay, donde más corre dinero, ¿no? Y ahí también puedes darte cuenta dónde es donde hay más poder, ¿no? Si, por ejemplo, está la religión todavía en los pueblos, ok, se le da mucho dinero a la iglesia y en las ciudades también, o sea, hay mucha gente todavía muy creyente y todo esto, y la religión no es en sí mala, sino el problema, yo siempre lo he dicho, no son las ideas, el problema es quien manipula, quien utiliza esas ideas como herramientas para manipular a la gente. Es que hay gente tan ingenua, es que hay gente que pues sí es tan ingenua que la puedes manipular con cualquier cosa, entonces no son las ideas, incluso ya la ciencia se puede trastocar, la ciencia que según suponía que ya era la máxima, así que ya con eso ya siendo con la ciencia ya no iba a haber esa cuestión de manipulación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Bill Gates compra la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y que ciertas industrias le dan un dinerito a la organización o le dan tal para que no critique ciertos productos o para que diga lo que él quiere, porque obviamente si hay dinerito, pues ya, ok, o sea, no tanto como mentir así drásticamente, porque bueno, fuera que mintieran, pero es que el problema no es la mentira, es cuando la verdad se manipula y se disfraza, ahí es cuando hay problema, porque es mucho más difícil, ¿no? Es más difícil dar con la manipulación. O sea, el psicópata así fino en su manipulación, así, no te va a manipular con mentiras absurdas que tú no puedas creer. O sea, no te va a decir, oye, el universo lo controla, esta corcholata es mágica y tiene poderes. O sea, no es corcholata, pero lo que sea. Pero si me entiendes, no te va a decir algo absurdo y totalmente fuera de la realidad. Te va a dar un discurso perfectamente hecho que tú perfectamente puedes creer y he ahí el peligro, que no es mentira, es verdad manipulada. No sé si me explico. La mentira no es lo peligroso, sino la verdad que está torcida. Entonces, que, por ejemplo, las farmacéuticas que hacen, pues sí, se fundamentan en verdad, sacan verdades, pero las tuercen un poquito, ¿no? Ay, por ejemplo, estas plantas, no hay estudios, ¿no? No hay estudios de que curen, ¿no? Pues sí, porque nadie ha tenido dinero para pagar el estudio porque la planta a lo mejor es muy barata, entonces prefieren hacer un estudio con algo que sí deje dinero. Entonces sí no hay estudios que avalen esto, pero no porque no sea verdad, sino porque no dejaba dinero. No sé si me explico. Entonces es decir una verdad, pero que está falseada, que es incompleta. Entonces esto es lo que hace, ¿no? Esto es lo que hacen. Entonces, no es que en el woke, por ejemplo, que pues es para mí una ideología hecha que viene del poder para ciertos fines, ¿no? No haya verdades, sí hay verdades, obviamente hay que respetar a todos los seres humanos, hay que aceptar la diversidad, ser tolerantes con el otro, son verdades, ¿no? Y son partes fundamentales de la civilización, respetar al otro, ¿no? Respetar, o sea, no insultar al otro, no discriminarlo nada más porque tiene ciertos gustos o lo que sea. Aceptar la diferencia también es un principio civilizatorio, ¿no? De pues de no ser bárbaros, ¿no? De cualquier cosa diferente que veamos no aplastarla, ¿no? Pero ¿qué hacen? La trastocan, la modifican, a partir de esa la utilizan para otros fines, para fines económicos. O sea, ¿me entienden? Usan una verdad y la trastocan y ese es el problema.
y pensar, ¿no? Porque, o sea, la gente siempre está con esa misma idea, ¿no? De, no es que ya superamos la religión, lo dogmático, entonces estamos en una época superior. Pues no, esto ya había pasado, de hecho. O sea, el relativismo, o sea, la gente, de hecho, y esta gente que es como, ya, ahí como que me revolví, perdón, pero esta gente que es así como medio del libre pensamiento, ¿no? Que somos libre pensadores y todo esto, esta gente de pronto también es como relativistas, o sea, tienden al relativismo, ¿no? Es así de la construcción social, ¿no? Todo es construcción social, entonces nos dimos cuenta, ya salimos del rebaño porque nos dimos cuenta que todas esas verdades universales y de principios de la religión, de la metafísica, de todas esas verdades de principios, de la moral, de la ética, que venían, nos dimos cuenta que eran construcciones sociales, entonces ya nos liberamos, ya somos rebeldes, ¿no? Y se han puesto a pensar, ¿no? Si existe un poder, ¿no? Al que le sirva, al que le funcione este tipo de relativismo, este tipo de pensamiento, porque es muy cómodo, por ejemplo. O sea, se han puesto a pensar que también puede haber un poder detrás del pensamiento relativista, pues claro que sí puede haberlo. Y esto es algo que se está repitiendo de hace mucho tiempo, porque en Atenas le pasó a Platón, o sea, en Atenas era una sociedad democrática parecida, o sea, parecida a la democracia actual, pero no era para nada como la entendemos ahora, pero era una sociedad democrática, y de repente esta sociedad se corrompe y se hace una oligarquía, ¿no? Y los oligarcas, es decir, la gente que tiene más influencia económica, tiene obviamente más poder en esa democracia, entonces ya no es democracia, sino es una oligarquía. Y está la época de los 30 tiranos. ¿Y qué hacían estos 30 oligarcas? Estos tiranos, estos oligarcas que hacían, pues apoyaban a los sofistas. ¿Y los sofistas qué eran? Pues los sofistas eran relativistas. Los sofistas hablaban de que todo era construcción social, de que el hombre era la medida de todas las cosas, de que y a los 30 tiranos esto les fascinaba. ¿Por qué? ¿Por qué les gustaba? Porque había ciertas leyes en Atenas en ese tiempo que no se podían romper, porque eran sagradas, porque eran verdades para el pueblo, porque eran la identidad de Grecia, ¿no? Entonces, si yo relativizo todo, pues a lo mejor logro convencer a la gente de que esas ideas, de que esas verdades, de que esos cimientos de la civilización son construcciones sociales, entonces yo me puedo pasar por encima de ellas después. Entonces primero les digo, es que nos están oprimiendo, no sé, estas verdades nos oprimen, estas verdades no, nos hacen, no sé, estar esclavos o lo que sea. Entonces los convenzo de que la liberación es romper esas cosas, esas leyes, esos principios, y una vez que ellos las rompen por ellos mismos, ¿no? Yo poder, ya me impongo y hago lo que yo quiera, pero obviamente no les voy a dar la libertad deseada, porque yo lo que quiero es esclavizarlos de nuevo, ¿no? Pero lo que quiero es esclavizarlos con mis ideas, con mis directrices, ¿no? Entonces, primero sí, relativismo, les damos un ratito de libertad, ahí sí crean lo que quieran, todo es relativo, nos oprimía el sistema pasado, porque esto es lo que hacen mucho cuando hay un cambio de poder, ¿no? O sea, nos oprimía, o sea, señalan al opresor, ¿no? Este era el opresor, ¿no? Y todos se van contra él. Y ya una vez que matan al opresor, ya ni siquiera me esforcé yo no lo tuve ni que matar, nada más convencí a los demás que ese era el opresor, lo matan y yo nada más, como ya todos gastaron sus recursos ahí en la pelea, les digo, mira, ya acabó la guerra, ya sea de ideas o física, ya acabó la guerra. Entonces, pues ya, o sea, mire, les propongo esto y era lo que yo tenía en mente desde el inicio y ahora pues yo les puedo ofrecer mi muy honesta ayuda para gobernarlos ustedes, y ya que pues pasó la guerra, ¿no? Yo no me desgasté, yo no me ensucié las manos, yo nada, ustedes rompieron todo eso, ¿no? Y yo nada más me subo al trono, o sea, quitaron al otro del trono a base de golpes, a base de desgastarse entre ustedes, a base de todo, yo nada más llego y me siento en el trono, ¿no? O sea, ya una vez que pasó todo esto, llego y ya me siento, ¿no? Y ya, ahora sí, ya me ofrezco yo como rey, ¿no? Esto es algo que se repite mucho y se hace mucho y es buenísimo, buenísima técnica, o sea, buenísima, porque tú ya ni te desgastas, ¿no? Haces que los otros, convences a los otros de que este es el tirano, entonces lo terminan matando y ya una vez que todos están desgastados, ya que están cansados, ya que no tienen más energía, dicen ya, o sea, no, ya no quiero pelear, ya quiero que esta violencia acabe, yo me ofrezco como quien va a poner la nueva paz y ya pongo mis reglas. Y como ellos están desgastados, yo guardé mi poder para el rato, pues ya ellos ya no se pueden oponer a mí porque ellos ya se desgastaron, no sé si me explico, ya están cansados ya. Entonces yo inicio la carrera cuando ellos ya están acabando la carrera, ¿no? Entonces yo ya inicio con todas las fuerzas y me les impongo y ahora sí ya, yo soy el nuevo rey y ahí sí, ya no, y ya que soy el nuevo rey,
Ya no les digo, ay, es que la opresión no, ya impongo mis reglas como van y así, y las dejo tajantes, ¿no? Entonces ellos se desgastaron luchando con las reglas del otro, del anterior, y diciendo que eran opresiones, todo esto, y ya creyeron que se habían liberado, llego yo y pongo las mías y las voy a poner igual de rígidas que las del anterior, ¿no? O sea, esa no va a ser la cuestión, las voy a poner igual de rígidas, nada más va a ser diferentes, las maquillo para hacerles creer que era lo que ellos querían, por lo que ellos luchaban, y ya una vez yo en el poder, pues sí. Y obviamente para hacer esta manipulación no se necesita decirles algo mentiroso, el chiste es decirles algo verdadero. Por ejemplo, oye, te falta a ti el maíz o lo que te falta a ti el trigo, ¿no? Y has trabajado mucho, eres muy pobre. Y sí son verdades y los prenden, los encienden y hacen una muchedumbre violenta que va contra el poder y yo nada más me quedo así. Ya llegó, me siento en el trono, bueno, ahora igual que le dabas al otro, me vas a tener que dar a mí, pero te voy a quitar la mitad, ¿no? Ay, qué bueno, este rey es mejor, lo que sea, y ya al rato pasa el tiempo, te voy a quitar un poquito más, y lo voy haciendo poco a poco, y tú ya ni te das cuenta, tú ya estabas contento, ya pasa la siguiente generación, se pierde esa memoria y ya regreso a ser como el poder anterior. Y es que así funciona. Entonces así lo mismo, o sea, en la Revolución Francesa, lucharon contra las monarquías y se pone otro gobierno y después igual de tirano, ¿no? Y llegan también luego ahorita los actuales oligarcas, ¿no? Y te dicen, ay, es que los gobiernos nos oprimían, es que todo es relativo, nos oprimían antes, todo esto los oligarcas, así como en su tiempo los oligarcas de Atenas apoyaban a los sofistas, porque los sofistas sirven como, o sea, la gente que relativiza sirve como ir desgastando, está como una construcción, un edificio que se hizo del otro poder, entonces lo que hacen es empezarlo a picotear, ¿no? Para que se empiece a desmoronar ideológicamente los valores, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo, o sea, el desgaste continuo de los valores occidentales, ¿no? ¿Para qué? Para que después o sea, al inicio sí nos estamos liberando, quién sabe qué, quién sabe cuánto, ayudamos al medio ambiente, siempre es por una ayuda, o sea, siempre va a ser por una ayuda, siempre es para ayudarlos, para ayudarnos a todos, ese siempre es el mensaje político, para salvarnos, ¿no? Para liberarnos, para por fin hacer las cosas bien. Entonces, van haciendo esto, desgastan como las antiguas estructuras, se derrumban las antiguas estructuras y ponen sus estructuras ahora. Entonces, todo esta cantar, ¿no? Esta cantaleta más bien, cantaleta, no sé, suena chistoso, pero sí, o sea, todo esto como que se repite y se repite, ay, el dogma y el cristianismo, y es como, no sé, se me figura ya como machacar ya a alguien que ya está muerto, ¿no? Es así como, no, y nos oprimía, pero ya nos viene, o sea, eso ya pasó, ¿me entienden? O sea, ya no es el principal problema de la humanidad actualmente. Entonces es como darle patadas al que ya cayó, ¿no? Y los poderosos que todavía no, pues nada más ven cómo nos desgastamos, nada más ven como, ay, mira, sí, ustedes sigan contra el cristianismo, sí era el problema, ¿no? Así. Pero en realidad, esta gente, o sea, los oligarcas, mientras tanto, están en el Foro Económico Mundial este, diciendo, no, pues nosotros los vamos a salvar del cambio climático y quién sabe qué, ¿no? Siempre son los salvadores, siempre son los mesías. Pronto voy a hacer un análisis del apocalipsis porque así como otras mitologías, como otras religiones, todo esto tiene mucha verdad los simbolismos cristianos, y en el apocalipsis viene uno de los simbolismos de cómo ocurre la decadencia de las sociedades. O sea, el apocalipsis puede entenderse como ese momento donde se va a acabar el mundo, por ejemplo, o puede entenderse también como un depositario simbólico de diferentes indicadores de cuando una sociedad va en decadencia o va en picada y cuando va a surgir un nuevo poder, ¿no? Y lo que pasa que cuando surge un nuevo poder corrupto, ¿no? Un nuevo poder corrupto, y a lo mejor lo que puede ocurrir si la gente realmente como que se desprende o sea, ¿qué ocurre en la luz, no? Tanto en las sombras como en la luz. Bueno, ya habrá tiempo de explicar el apocalipsis con sus símbolos y todo, ¿no? Que va a estar interesante. Pero es principalmente lo que quería yo dejar en claro, ¿no? Como quitarnos esa ingenuidad de que ya una vez tirada la religión, ya la manipulación y esa cuestión de manipular a las masas terminó, porque o sea, se viene haciendo desde siempre y se va a seguir haciendo de aquí en adelante y siempre, y es más, nada más se va afilando la cuchilla con todo, la inteligencia artificial, las redes sociales afilan la cuchilla,
la psicología fila la cuchilla, es hacerlo más precisa esta manipulación. Entonces, esta gente que de pronto, no, pues es que soy un libre pensador, ¿no? Pero trae las banderitas, ¿no? Y se pone fanatiza en los movimientos, es que somos libre pensador, y ya critican al cristiano, ¿no? Y el cristiano critica al otro porque son borregos, y ya todo el mundo se ve como borregos, pero no se dan cuenta que todos en realidad también son borregos. O sea, de que ese poder, o sea, de que depende a qué poder tú veas. O sea, si lo ves del cristianismo, pues sí. O sea, si lo ves como que los poderosos es el papa, no sé, pues sí, los cristianos son los borregos, ¿no? Si ves que los poderosos son los oligarcas, ¿no? Pues los borregos son los woke y los del cambio climático o sea, sí es cierto que el ser humano gasta el ambiente, te digo, es una verdad y algo que hay que resolverlo, pero ¿qué te dicen estos señores del Foro Económico Mundial? Pues te dicen, no, pues la forma de resolverlo va a ser pues poniéndonos a nosotros de administradores de la sociedad, porque así dice, y chequenlo en su página. Entonces, véanlo, o sea, es así. Entonces, cuidado con de pensar que el relativismo es la salvación. De hecho, el relativismo le sirve al poder, ¿no? Así como el arte relativista, ¿no? El arte, ya saben que es un vacío, esta corcholata en el museo y que ya soy artista, le sirve a la mafia, o sea, a lavado de dinero, etcétera. Así como el relativismo así del arte en la estética sirve a eso, así el relativismo sirve para un montón de cosas súper turbias, asquerosas, que están pasando actualmente en la humanidad. Entonces, no por ser relativista ya estás libre del poder. No por ser nada estás libre del poder. O sea, por cualquier cosa que tú creas puede ser utilizada. Entonces, no es tanto por grupitos. O sea, ya somos los cristianos, somos los que nos liberamos de la manipulación. Somos los woke, nos liberamos de la manipulación. No, no es por grupitos, es por estar a las vivas, interpretarlas, ser crítico hasta con tus propias creencias o la forma en la que te las están diciendo, aunque sean las tuyas, también, o sea, tienes que ser crítico con la manera en la que te lo están diciendo. Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar, los espero en el siguiente video y bueno, ya saben qué pueden hacer para ayudar al canal. Bueno, ahí siempre me cuesta despedirme, no sé qué decir, adiós.